Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, el libro de Judith, capítulo número 1, comenzando con este libro, pidiéndoles a todos ustedes, mis hermanos, que nos sigan acompañando en la lectura de la palabra de Dios. Leer y escuchar es lo mejor para nosotros que a veces no entendemos la palabra de Dios. Por eso yo siempre les invito a que saquen su Biblia, a que lean junto conmigo para instruirnos de la mejor manera, porque si solamente escuchamos, pero por un lado nos entra y por otro nos sale, haga de cuenta que no estamos entendiendo absolutamente nada. Por eso es muy importante que cuando nosotros les estemos explicando de la palabra de Dios, ustedes también saquen su conclusión de allí de la palabra de Dios y se darán cuenta que la palabra de Dios nos instruye, nos habla y nos hace meditar sobre ella. Así es que voy a comenzar en este momento y la voy a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos en Ecbatana, rodeó esta ciudad con una muralla de piedras talladas de 1,5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de alto y 25 de ancho. Junto a las puertas levantó torres de 50 metros de alto y 20 de ancho en los cimientos. Las puertas de 35 metros de alto y 20 de ancho permitían la salida de sus fuerzas y el desfile de la infantería. En aquellos días el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura que está en Ragaú. Se reunieron a él todos los habitantes de la montaña, los del Eufrates, del Tigris, del Hidaspes y de la llanura de Arioj, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Jeleud. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a todos los del litoral, a las poblaciones de Carmelo, Galad, Alta Galilea, la gran llanura de Esdrelón, a los habitantes de Samaria y sus ciudades, a los de más allá del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Jelús, Cades, el río de Egipto, Tafnés, Rameses, y toda la tierra de Gosén, hasta más allá de Tanis y Manfis, a todos los habitantes de Egipto, hasta las fronteras de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra, ya que no lo temían, sino que lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzados. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de todas ellas. El año 17, junto con su ejército, declaró la guerra a Arfaxad, lo derrotó en el combate, desconcertó todo su ejército, su caballería y sus carros, se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y las arruinó. Persiguió a Arfaxad hasta la montaña de Ragaú y lo atravesó con su lanza, acabando con él. Luego, Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que lo había seguido. Durante 120 días descansaron allí y vivieron cómodamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer capítulo de Judith, vemos cómo nos habla de la historia de estos dos reyes, uno que ocupaba unas ciudades y el otro ocupaba otras. Y este Arfaxad tal vez se le hacía fácil con el rey Nabucodonosor, pero no lo fue así, ya que el rey Nabucodonosor se le hacía tal vez un poco difícil combatir con él, ya que invitó a muchas naciones para que se le unieran e ir junto con él a la guerra.
Pero las demás naciones no aceptaron su invitación, sino que más bien se burlaron de él, lo estimaban como cualquier otro hombre y no como un rey que fuera tan poderoso, un rey al cual Dios le había dado el poder para que hundiera a las demás naciones por sus pecados. Vemos cómo aquí en la palabra de Dios nos habla de todas las ciudades que fueron conquistadas por los israelitas. Estos que habían conquistado tantos pueblos, a esos pueblos ahora este rey los iba a invadir porque no habían aceptado su invitación. Hermanos, Dios permite todas estas cosas para que más tarde, cuando hunde a estos reyes, por tan poderosos que sean, no van a poder nunca con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Es el único en el que toda la gente debe de poner su confianza, en nadie más que en el Dios del cielo, en el Rey de Reyes. Las personas de aquel tiempo, por ejemplo este rey Nabucodonosor, él llegó a creerse como un Dios, y por haber hecho eso, Dios lo hunde. Si ustedes comienzan a leer el Antiguo Testamento, se darán cuenta, hermanos, de cómo estos reyes que tenían tanto poder, tenían tanta fuerza, se le unía a mucha gente, y no porque se le quisieran unir, sino porque él los forzaba a hacerlo. Los forzaba porque si era un guerrero, si era un hombre que tenía mucho de dónde sacar, él tenía mucha gente que lo ayudaba. Él era muy poderoso, pero ese poder se lo había dado Dios. Ese poder no venía de nadie más que de nuestro Dios. Y ellos pensaban que sus dioses, los que ellos mismos se fabricaban con sus manos, eran los dioses que a ellos los ayudaban. Y no era así. El único Dios que ayuda es el que hizo la tierra, el cielo y todo lo que existe. En este libro de Judith, en el primer capítulo, vemos cómo se comienza a hablar de todo aquello que sucedió en aquel tiempo. Pero si ustedes nos siguen acompañando, verán cómo esta Judith hizo grandes cosas por la ciudad. Hermanos, comportémonos y hagamos siempre lo que Dios nos pide. Si Dios nos ha mantenido con bien en esta ciudad en la que nos encontramos, por decir así, nosotros no somos de este país, venimos de otro país. Haga de cuenta que estamos desterrados, pero aquí en este país nos dan asilo, nos dan empleo, nos dan hogar. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Esta gente de Jerusalén era lo mismo, sucedían las mismitas cosas. Ellos eran desterrados por no hacer caso a los reyes que venían a invadir sus pueblos. Los invadían porque no se rendían. Se ponían de frente a aquella nación queriéndole hacer frente con sus fuerzas, pero no eran lo suficientemente fuertes para poder derrotar a aquella nación. Dios muchas veces los ayudó con muchos guerreros mucho más fuertes, pero era Dios quien los ayudaba. Era Dios quien peleaba por ellos. En estas veces no. Dios no quiso ayudarles porque les había declarado a ellos, a los israelitas, que el día que ellos se comportaran mal e hicieran el mal, los iba a desterrar de su nación. Y esto era lo que había sucedido ya con ellos. Estaban desterrados en pueblos que eran totalmente diferentes en los que ellos vivían. Pero Dios, mis hermanos, permitía todo esto para que su poder se viera, y hoy en la actualidad nosotros mirar en estas lecturas lo que Dios llegó a realizar por todas aquellas naciones que, siendo ya reyes muy poderosos, los destierra, les quita el poder. Esto es para que nos fijemos que el poder de Dios es grandioso, y para que nos fijemos que con Él no podemos nunca. No debemos ni siquiera burlarnos del poder de Dios, y mucha gente lo hace. En aquel tiempo por eso sucedía todo esto. Había destierros de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque su comportamiento era totalmente ajeno a lo que Dios quería. Dios quería que estas naciones le hicieran caso en todo, no escuchaban, y entonces les iba mal. A estos israelitas los tenía desterrados por sus pecados. Era un pueblo al cual
Dios lo había puesto en una tierra magnífica, en una tierra que a ellos no les faltaba nada. Llegaba la lluvia a su tiempo, tenían cosechas en abundancia y Dios les permitía que todo esto les fuera para bien, para que ellos no lo dejaran ni lo negaran ante cualquier otra nación. Y cuando se consiguieron sus dioses y empezaron a adorarlos a ellos, entonces Dios se enojó con los israelitas y los empezó a desterrar, llevándoles la espada, la peste y toda la pobreza, que más tarde pues ellos no pudieron con ello. Tuvieron que irse desterrados a otras naciones por sus pecados. Entonces, si nosotros no creemos en el poder de Dios y si no creemos en lo que puede sucedernos por no escucharle, nos van a suceder cosas mucho peores que a estos israelitas, ¿verdad? Por eso, las lecturas, mis hermanos, cuando nosotros leemos la lectura, estamos enterados de la palabra de Dios, no podemos engañarnos nosotros mismos. Tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos y hacer la voluntad de Dios en lo que nos pide a través de estas lecturas. Estos reyes se creían muy poderosos, pero había reyes mucho más fuertes que desterraban a los demás. Se adueñaban de esas tierras, se adueñaban de su gente y ya nadie podía hacerles frente. ¿Por qué? Porque iban tomando poder en todos los pueblos a los que ellos llegaban. Los desterraban y luego ponían gente a su modo. En aquel pueblo en el que acababan de desterrar, ponían gente para que se encargara de la poca población que allí quedaba. Por eso, hagamos caso pues, mis hermanos de Dios, si no queremos que nos suceda algo similar a lo que a ellos les pasaba. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.